Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a la escritora argentina Luisa Valenzuela. Es una escritora aún contemporánea que, bueno, ya tiene una edad, tiene 86 años en la actualidad, con lo cual su obra empieza a partir de mediados de la década de los 60 y continúa en la actualidad. Sus publicaciones más recientes son del año 2021-2022. Luisa Valenzuela es hija de una también escritora, de Luisa Mercedes Levinson, y este acercamiento, esta familiaridad con la literatura hizo que desde muy pequeña conviviera en casa con grandes nombres de la intelectualidad y sobre todo de la literatura argentina de entonces. Sin embargo, con 20 años, Luisa Valenzuela se casa con un ingeniero francés y se va a vivir primero a Normandía y luego se instalan en París, donde vive durante varios años, donde nace también su hija y donde empieza a asociarse con el ámbito literario también francés y publica su primera novela, Hay que sonreír, del año 1966. En esos años parisinos también empieza a desarrollar su carrera periodística, ya que empieza a trabajar como corresponsal del diario El Mundo de Buenos Aires y también para la radio y televisión francesa, haciendo programas específicos sobre América Latina. A lo largo de su carrera obtiene numerosas becas, tanto en su faceta periodística como en su faceta literaria, becas y premios de distintas nacionalidades, ya que no solo vive en Francia, sino que después, una vez que regresa a la Argentina en los años 60, vuelve a emigrar, en este caso por un exilio político de los años de la dictadura argentina de 1976, a partir de 1976. En 1979 en concreto se instala en Nueva York, contratada por la Universidad de Columbia, y es en esa universidad donde trabaja como escritora residente durante 10 años. La carrera literaria de Luisa Valenzuela es extensísima, cuenta con más de una decena de ensayos, alrededor de, creo que son 12 novelas las que tiene publicadas y los libros de relatos superan la veintena. Es verdad que muchos de ellos son antologías en los que se recopilan cuentos publicados anteriormente en otros volúmenes, pero digamos que su tarea cuentística ha sido constante a lo largo de todos sus años como escritora, y muy importante y muy interesante. Aquí en España, la editorial Páginas de Espuma publicó este libro 3x5 en el año 2008, y de este libro quiero leeros un cuento titulado Otra Ariana. Un buen día, Ariana descubrió que ella no era pretenciosa como decían algunos, ni altanera, ni tímida, ni nada parecido. Lo que tenía era miedo, miedo a su propia vulnerabilidad. Qué palabra fea, ¿no? Vulnerabilidad. Era como una debilidad del alma, algo como sentirse en el fondo una lauchita, a pesar de ser una de las princesas del castillo, la más joven y la más linda de todas las princesas. Bueno, eso es lo que Ariana se decía a veces, porque como todas las muchachitas de su edad tenía el derecho y hasta la obligación moral de sentirse la más joven y la más bonita de todas, naturalmente, sin por eso desmerecer a las demás. Pero nuestra Ariana a veces se olvidaba de su derecho, dudaba, y rechazaba a todos los que se le acercaban con cariño y no se daba cuenta del cariño y creía que venían a pedirle cosas, a quitarle cosas. Y todo por culpa, descubría ahora, de su maldita sensación de vulnerabilidad. Porque creía que cualquier sentimiento iba a lastimarla, como si anduviera por el mundo sin piel y todos se la quisieran comer como pollito a la brasa. Era raro el sistema del castillo en esa ciudad-estado. Casi se podía decir que funcionaba como una colmena. Estaba la reina igual que una abeja reina y mandaba a todos, y había obreras, y en este caso obreros, todas profesiones dignas, y hasta zánganos que solo servían para procrear, y unas pocas zánganas, ya que la zanganería es contagiosa. Y estaban las princesitas, un montón de princesitas que iban siendo preparadas con todo esmero porque alguna de ellas algún día sería reina y las demás serían paquetísimas damas de la corte con funciones parlamentarias. El rey vendría de otra comarca y también muchos de los grandes señores para casarse con las damas de la corte, completar el parlamento y ser padres de muchas princesitas. Y principitos, claro está, pero al castillo le interesaban más las princesas, porque eran las que habrían de quedarse a regirlo a lo largo de generaciones. Esta reina de ahora era bastante despótica, por desgracia, y solo tenía 3 hijos, varones, por desgracia, y por eso pretendía que todas las princesitas de la corte la quisieran como a una madre, cosa que a Ariana le daba piel de gallina, no tanto por una insuficiencia de la reina, que era buenísima con quienes la veneraban, no así con los otros, sino propia. A Ariana el cariño la asustaba, como ya dijimos.
Lo peor es que hasta ese momento no se había dado cuenta. Se creía medio arisca nada más, y algo superior a los otros cuando no se sentía como una lauchita. Solo que hoy, a orillas del lago que la separaba del bosque, mirando su reflejo en el agua, había descubierto su ya mencionada vulnerabilidad. Esa odiosa V que la alejaba de todos, esa debilidad repugnante, verde, viscosa, vomitiva, que sin quererlo la hacía huir del afecto de los otros. Ella, tan joven y tan bonita. Quizá no la más, pero sin duda muy joven y muy bonita. Y ya que huía tanto, ese día decidió huir de verdad, por un rato aunque más no fuera, y empezó a contornear el pequeño lago para llegar hasta la vera del bosque, un lugar prohibido a las princesitas y también a la mayor parte de los adultos, hombres y mujeres por igual. Al bosque solamente podían entrar unos pocos guardabosques provistos de su equipo protector y de su pistola láser que paralizaba al instante. Nada debía ser perturbado en el bosque, que era la zona oscura y secreta de ese castillo-estado, la zona más respetada. Los guardabosques apenas podían penetrarlo para mantener el equilibrio ecológico, amenazador por cierto, y por eso mismo necesario. Todo se mantenía allí como en tiempos primigenios, en las eras geológicas cuando todavía nadie había intentado poner orden en el mundo. Y hacia allí se fue internando nuestra Ariana, sumida en extraños pensamientos, y como iba envuelta en su recién descubierta vulnerabilidad, como si fuera una capa, no sonaron las alarmas infrarrojas, ni bajó la cortina ultrasónica para impedirle el paso. Y así atravesó casi sin darse cuenta la barrera que separaba al bosque prohibido de la vida cotidiana. Nada puede salir del bosque, ni nadie puede entrar al bosque, solo los pocos guardabosques equipados, le habían dicho más de una vez para tranquilizarla, pero también para mantenerla a raya. Nadie puede, y sin embargo ella en ese momento estaba pudiendo, sin pensar en todas las historias que por ahí se contaban del bosque y sus imposibles habitantes. Pensaba que esas ramas filosas y esas cortaderas le iban a desgarrar el velo de su vulnerabilidad, y entonces por fin se volvería invulnerable. Una superchica, eso esperaba. Se convertiría en una verdadera superchica a quien el amor no le daría miedo porque el amor no podría nunca lastimarla. Así de fácil. Chupate esa mandarina, se decía mientras avanzaba, como les diría a los otros. Solo que mientras tanto lo que se le iba desgarrando no era la invisible capa de V, sino los vestidos, y las espinas le iban deshaciendo las trenzas y mechones de su pelo quedaban ensartados en las ramas más bajas. Como si nada, Ariana seguía internándose en el bosque. Quería dejar de ser vulnerable a toda costa. Por ahí con suerte en el medio del bosque encontraría la fuente de la invulnerabilidad o lo que fuera, con la sangre del dragón en la que se había bañado Sigfrido, si no se equivocaba de leyenda. En la escuela del Casti le enseñaban las leyendas, y a Ariana, mientras avanzaba, se le iban subiendo los humos a la cabeza y pretendía convertirse ella misma en una leyenda viva. Por eso se abría camino sin notar los múltiples ojos que brillaban a su paso. Eran muchísimo peor que ojos, eran profundidades abismales que brillaban como le brillan los colmillos al animal al que se le hace agua a la boca. Eran animales puro ojo, pura boca salivando de hambre por ella. Tampoco oía los aullidos amenazadores, los avisos, o si los oía no les hacía caso. Así siguió por largo rato hasta que llegó a una zona donde el suelo no parecía tan húmedo y donde crecía una especie de musgo que la invitó a sentarse. Y allí se echó, agotada, sin pensar que era ya de noche, porque total en ese bosque siempre era de noche, y sin pensar que había llegado al centro, porque ese bosque carecía en absoluto de centro. Y se recostó contra el tronco del árbol menos espinoso y menos podrido, y al instante esos animales que eran ojos, o esos ojos que eran animales larvarios, protoplasmáticos, también podridos, se le arrojaron encima para comérsela. Nuestra Ariana, ya sin fuerzas, empezó por desesperar, pero después se calmó, y se dijo, si yo antes tenía miedo de que me quieran comer los que me quieren, ahora debo dejar que me coman los que me quieren comer. Entonces cerró los ojos tratando de entregarse al sueño y se entregó a esas bocas devoradoras que eran blandas, asquerosas, que comían y comían blanda y asquerosamente, mientras ella se iba dejando ir entre algodones, como si se estuviera durmiendo. El tiempo ni pasó y ya estaba su esqueleto pelado ahí sobre el musgo, con su bello corazón rojo palpitando aún dentro de las costillas. Y también, oh sorpresa, estaba una Ariana que nadie había conocido nunca, una Ariana inmaterial y lúcida, como un suspiro revoloteando allí un poco juguetonamente alrededor de la Ariana primera, solo corazón y huesos.
hasta que llegó un joven guardabosques todo ataviado con su coraza capa de ondas hercianas que lo protegía de los monstruos y de las espinas. Y el guardabosques vio con horror el esqueleto de la niña y supo, al ver el corazón tan ardiente y hermoso, que se trataba de una de las princesitas del castillo. No la vio a la otra Ariana, por supuesto, y ella se rió de él, tan ciego en su coraza capa. El guardabosques sería ciego, pero tenía sentimientos. Por eso, después de pensar un rato, decidió vaciar la lata de galletitas que siempre llevaba consigo para no pasar hambre en el bosque. Le sacudió hasta la más mínima miguita y después, con todo el cuidado del que era capaz, con inmensa ternura, se puso a extraer el corazón del medio de su jaula de costillas, sin perturbar ni el más mínimo huesito. Manteniendo al corazón en una mano como si fuera un pájaro herido, con su propio aliento calentó la lata para no hacerle mal a ese bello corazón palpitante, y después desanduvo su camino por el bosque, con la idea de entregarle la palpitante ofrenda a su admirada reina. La otra Ariana lo siguió sin perderle pisada, revoloteando de rama en rama lo siguió, sin pincharse, claro está, riéndose un poco de sus antiguos enemigos los monstruos protoplasmas puro ojos. Esos monstruos informes miraban la redonda lata del corazón con gula y no podían ni acercársele, gracias a las ondas hercianas que protegían al guardabosques y a su lata. Así llegaron los tres al castillo, el guardabosques, el enlatado corazón y la otra Ariana invisible. La coraza capa del guardabosques había quedado en la casilla a la salida del bosque prohibido, recargando las pilas. Y la reina le concedió audiencia de inmediato al guardabosques, no sabemos si porque era tan joven, tan apuesto y gallardo, o porque realmente su misión era de apuro. Largo rato estuvieron en el salón de los tapices de oro debatiendo el problema, la reina mostrándose emocionada al principio, porque era lo que se esperaba de ella, el guardabosques encantado con su misión y con la reina, el corazón sintiéndose protegido en esa lata ordinaria que sin embargo adquiriría tonos dorados gracias al reflejo de los tapices de los muros. El dorado le daba calor al corazón y ganas de seguir latiendo. Y calenté la lata con mi propio aliento para que el corazón no se enfriara, iba diciendo el guardabosques. Tan bien hecho, le contestó la reina. Uno nunca sabe si los corazones son propensos o no a los resfríos. Y dejé el esqueleto donde estaba, sin saber qué hacer con él. Hizo bien. Así debe de ser. En el bosque prohibido no se debe perturbar nada de lo que allí se encuentra. Pero le traje el corazón, dijo el guardabosques. Como si fuera el suyo, le contestó la reina, y ambos sonrieron satisfechos y siguieron tomando té, mirándose a los ojos. La otra Ariana empezaba a adormecerse. Se decía que después de todo no estaba tan mal su nuevo estado. Su corazón allí calentito en la lata dorada, protegido de todo encuentro con los otros, y ella flotando por el casti sin importarle las cosas del afecto, invisible, como quien dice invulnerable, por fin. Sí, todo muy lindo y protegido, hasta que a la reina se le dio por tamborillear con sus largas rojas uñas sobre la lata y el corazón se sobresaltó, y se sobresaltó también el guardabosques cuando la reina le dijo: «Gracias por donarnos este corazón tan tierno. Es usted un joven excelente y lo nombraré mi escudero personal. Este corazón nos va a ser muy útil para algún trasplante o algún experimento». Y de inmediato llamó por el intercom, dando órdenes para que guardaran la lata en el congelador del laboratorio médico. «No puede hacer eso», le salió al guardabosques casi sin pensarlo. «Puedo hacer lo que se me dé la real gana», contestó la reina irritada. «Pero yo calenté la lata con mi aliento». «Era aliento de guardabosques, que no vale nada. Ahora sos mi escudero con cargo de secretario privado, de guardaespaldas». «Ahora soy Rodrigo», le contestó el que fue guardabosques, y nunca sería escudero, porque allí mismo presentó su renuncia por el simple hecho de darle la espalda a la reina y marcharse altivo. Y la pobre otra Ariana se quedó allí solita, bien despierta, revoloteando entre los tapices dorados, bastante asombrada y no dolida, no, porque se había vuelto invulnerable, aunque sí ofendida por el maltrato que se le estaba dando a ese buen muchacho y al lindo corazón de ella metido en una lata. Una simple lata, nuevamente, porque un lacayo había respondido a la orden de la reina y se la estaba llevando lejos de los tapices de oro, hacia el gélido congelador del laboratorio médico, donde todo era azul y hostil y blanco, al corazón tan rojo, pobrecito. Otra Ariana supo que había llegado el momento de hacer algo y lo hizo. Aspirando con todas sus inmateriales fuerzas, succionó el corazón de dentro de la lata redonda y se lo llevó volando por los aires, lo más alto posible para que el lacayo no lo viera. Y la lata vacía fue introducida en el compartimento más frío del más poderoso congelador del castillo,
y otra Ariana y su corazón latiente emprendieron el camino del bosque. De nuevo, maldita sea, para desandar lo andado, o mejor dicho, para recomponer lo descompuesto. Una vez en el bosque prohibido no era cuestión de andar volando alto, lo impedían las enmarañadas ramas. Otra Ariana se vio obligada a reptar entre la maleza espinosa y pútrida, invisible ella pero no el corazón, y los monstruos informes puro ojo se volvieron para mirarlo y se pusieron a babear de gula, largando lagañas. ¿Qué hacer? Combatirlos no podía, ni protegerse de ellos. No tenía coraza capa de ondas hercianas ni nada por el estilo. Tampoco podía escaparles, enfrentarlos entonces, porque eran monstruos informes y sin nombre, como de sueños, hechos para y por ella, decidió tratar de amigarse con ellos. Y los llamó por nombres bonitos que les fue inventando sobre la marcha, y les dijo Verdín, y Pufosito, y Bábico. No sabemos si los monstruos podían o no ver la otra Ariana, pero de seguro veían el corazón, y creyeron quizá que el corazón les iba poniendo nombres a ellos, nada menos, quienes nunca habían sido convocados por corazón alguno. Y eso los ablandó totalmente, cosa que tratándose de monstruos enteramente blandos y sin forma, fue como un endurecimiento, una recuperación de formas, una recreación por obra y gracia de los nombres, y Pufosito se convirtió en un casi como oso algo amenazador, pero simpático, y Verdín se hizo casi como cocodrilo, y Bábico casi como lobo. Y así sucesivamente. A cada sin forma le fue dado un nombre, y al ser nombrado cada uno de ellos tomó forma volviéndose un casi como animal mágico. Y otra Ariana y el corazón latiente hicieron lo posible por amigarse con esas nuevas formas casi comos, aunque no siempre lo lograron. Llegaron eso sí ilesas hasta el rincón del musgo, donde aún yacía el esqueleto, y con el mismo cuidado, o más, del que había puesto el joven guardabosques en sacarlo, otra Ariana devolvió el corazón a su antigua jaula de costillas, y se puso a acariciar los huesos suavemente, poniéndolos bien en su lugar, y llamándolos por su nombre, que era por supuesto el de ella, Ariana, para devolverles carnadura, pero la carnadura no venía. Hasta que algunos de los casi como animales otrora informes acudieron en su ayuda, y entre todos sobaron y lamieron y acariciaron los huesos, mientras el corazón bombeaba como loco, y les dijo Ariana a las falanges de los dedos, desde el más chiquito hasta el más gordo, del meñique al pulgar, Ariana a los huesitos de las manos y los pies, los carpios metacarpios y tarsos metatarsos, Ariana al subir por las dos tibias, los peronés y los cúbitos y radios, Ariana, Ariana, y todos se concentraron con gran fuerza en la columna vertebral y le fueron soplando Ariana a cada vértebra, y no se olvidaron de la silla de la pelvis ni de las costillas una a una, y en la calavera le dijeron Ariana hasta los más mínimos huesitos del oído, meticulosamente, al yunque y al martillo y al estribo, gracias a que otra Ariana había absorbido mejor que la mismísima Ariana las clases de anatomía. Y por fin, la mismísima Ariana se sentó, como quien se despierta de golpe, en el mismísimo lugar del bosque en el que se había echado a dejarse devorar por los monstruos, pero el bosque era otro. Hasta había pajaritos. Y Ariana al desperezarse se sintió liviana, integrada. Ni a Verdín, o Bábico, o Pufosito, o cualquiera de los demás casicomos se los podía ver por parte alguna. Nuestra Ariana no podía saber de ellos, pero sintió como si algunos dulces animalitos le estuvieran corriendo contentos por la sangre. Y otra Ariana, ¿por dónde andaría? Andaba allí invisible como siempre, pegada de nuevo a nuestra Ariana de carne y hueso, de tripas y de sangre, de corazón también, y más que nada. Entonces Ariana se largó a correr por este nuevo bosque que le permitía retosar a sus anchas, persiguiendo mariposas no para cazarlas, sino para contemplarlas en todo su esplendor dorado. Dorado. El color le gustaba más que nunca. También le gustaba más que nunca el calorcito del sol y esa brisa cálida como un aliento que se colaba entre las ramas. Todo lo sentía en su cuerpo, y su cuerpo era feliz. Sentía que nada le resultaba pegajoso como antes. El aire, el perfume, las flores, los animales, hasta la gente de este mundo era y sería liviana para ella. Feliz, llegó hasta la vera del bosque, a la orilla del lago. Allí se encontró con un joven apuesto y gallardo que parecía un guardabosques. ¿Y tu coraza capa?, le preguntó Ariana, sorprendida pero confiada. La desactivé, le contestó con naturalidad Gabriel. ¿Ya no la querés? Ya no la necesito. Son otras cosas las que quiero. Yo también, reconoció Ariana riendo. Y se dieron un beso, amigos para siempre. Este es el relato Otra Ariana de Luisa Valenzuela. Espero que os haya gustado.